Dios les bendiga, queridas hermanas. Estamos contentas de reunirnos nuevamente en esta tarde para su programa Mujeres con Propósito. Oramos y anhelamos que sea Dios ministrando y hablando a cada una de nuestras vidas. Vamos, antes de iniciar en esta tarde, a orar junto con ustedes ahí en su hogar. Acompáñeme y luego vamos a reflexionar y a meditar en la poderosa palabra de Dios. Acompáñame a orar, hermana, ahí desde tu hogar. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque nos concedes la bendición y la oportunidad de podernos reunir a través de este medio. Señor bendito, esperando y anhelando ser ministradas a través de tu palabra. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor, una unción especial de tu Espíritu y también la ministración tuya, Dios amado, a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos en esta tarde, hermanas, a ver el tema acerca de lo que es la maternidad, valorando la maternidad. Vamos juntas a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 127, versículo 3. Ahí en tu casa, acompáñame con la lectura de la palabra del Señor y ten ahí tu Biblia y aún una libreta a la mano para que podamos juntas ver cada pasaje de la palabra del Señor y luego seguir reflexionando sobre los mismos. Leemos este salmo y este versículo con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gloria al Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gloria al nombre del Señor. Cuando vemos esta porción y otros pasajes de la palabra del Señor, podemos entender que realmente la maternidad hay que valorar, que ser madres no es cualquier cosa, que ser madres es un privilegio que Dios nos ha dado, pero también es una maravillosa responsabilidad y tenemos que tener en cuenta esto, la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser madres y agregar no una responsabilidad como una carga, sino una maravillosa responsabilidad. El criar hijos para Dios, el criar hijos de bien a la sociedad, pero también hijos para Dios. Es una posición de honor el lugar que Dios nos da como madres y tiene definitivamente un poder singular el hecho de ser madres. Una vez más vamos al punto sobre la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios. Si cada una de nosotras fuéramos diligentes en el estudio de la palabra del Señor, no solamente en leer, sino en estudiar la palabra de Dios, veríamos qué es lo que Dios nos dice con respecto ahora a este punto que vamos a tratar en esta tarde, sobre el ser madres. Vamos entonces a la raíz, donde hablábamos en programas anteriores también de la importancia de leer y escudriñar la palabra de Dios. Quizá deberíamos tomarnos el tiempo y hasta quizá el trabajo para algunas de coger una libreta en nuestro diario, leer de la palabra del Señor y anotar todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotras las mujeres como madres. Entonces, en esta ocasión vamos a examinar qué es lo que nos dice la palabra del Señor para ti y para mí como mamás. Vamos a ver algunos aspectos importantes en la palabra del Señor. Leamos la Biblia en el libro de Deuteronomio. Acompáñame a buscar este pasaje de la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el verso 6 y 7. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Una vez más, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vamos a desmenuzar un poquito este pasaje de la Biblia. ¿Quién debe enseñar? Sería la primera pregunta que nos debemos hacer sobre este pasaje. ¿Quién debe enseñar? Y vamos a encontrar que la respuesta es los padres creyentes, los padres que conocen a Dios, los padres seguidores de Jesucristo, son los que deben enseñar. La segunda pregunta, ¿a quién deben enseñar? En primer lugar, a sus propios hijos. ¿Te has dado cuenta que a veces se incurre en el error que se enseña y se atiende a todos, y los últimos que reciben la enseñanza son nuestros propios hijos? Que se atiende a todos y al último que se atiende es al esposo, aunque no vamos a tocar en esta tarde nada sobre el esposo, pero sí sobre los hijos. ¿A quiénes es a los primeros que enseñamos? Quizá a veces enseñamos a muchas personas, enseñamos a los niños de la iglesia, enseñamos a las mujeres de la iglesia, enseñamos a los que están fuera del hogar, pero aquí tenemos a alguien que debe ocupar el lugar principal, el lugar importante en nuestras actividades diarias y en este caso como padres. Entonces, ¿a quién se debe enseñar? Los hijos. Los hijos deben ser la prioridad número uno a quienes vamos a enseñar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Como padres cristianos, vamos a enseñarles la palabra de Dios. Independientemente de las otras cosas en cuanto a estudios seculares que les podamos enseñar y que les podamos ayudar, que también es una responsabilidad, pero tenemos que enseñarles la palabra de Dios. La siguiente pregunta, y en base a este pasaje de la Biblia que hemos leído, ¿cuándo debes enseñar? ¿Cuándo les vamos a enseñar? Cada día, todos los días, es el tiempo que nosotros debemos enseñarle, cada día. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar en el hogar, pero también en todo lugar. Es decir, vamos a usar cada circunstancia cotidiana para enseñarles la palabra del Señor. Aún andando por el camino, aún como dice la Escritura, ¿no? Cuando salimos con ellos a algún lugar, en cada experiencia que podemos ver en nuestro diario vivir, podemos también enseñarles la palabra del Señor. Entonces, la enseñanza a nuestros hijos no es algo opcional, no es algo si tú quieres, si tú tienes tiempo, si tú puedes hacerlo. No, o sea, no es una opción. La enseñanza a nuestros hijos no es una opción. Aquí en este pasaje que hemos leído de Deuteronomio, vemos que es un mandato de Dios, que es una orden de Dios el hecho de enseñar a nuestros hijos. Dios nos ordena entonces y nos enseña, nos da el mandamiento que tenemos que enseñarles con diligencia. Es decir, si tuviéramos que poner el lado opuesto de diligencia, tendríamos que decir no con pereza, no con dejadez, no con irresponsabilidad, sino que tenemos que seguir esta orden y este mandato del Señor con diligencia durante el día, durante todos los días, en casa y en cualquier otro lugar. Vamos a encontrar en la Biblia otros pasajes que nos señalan a nosotras las madres justamente como maestras. Quisiera que me acompañes ahora en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 para ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí en tu hogar, hermana, acompáñame. Proverbios capítulo 1, vamos a dar lectura al versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oye, hijo mío,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué importante, ¿verdad? Y no desprecies la dirección de tu madre. Vamos ahora al capítulo 6 de este mismo libro de Proverbios. En el versículo 20 dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes, ¿qué cosa? La enseñanza de tu madre. Vamos a otro pasaje más. Quisiera que lo anotes porque es importante que luego repasemos en algún momento del día cuando nos sentamos a meditar en la palabra del Señor, repasemos estos pasajes de la Biblia que son muy importantes para nosotras. Libro de Proverbios ahora, el capítulo 31, versículo 1. Dice la palabra del Señor: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Creo que tenemos suficientes pasajes en la palabra del Señor para entender que estamos llamadas a enseñar a nuestros hijos. Quiero junto contigo ver algunos aspectos más que vamos a encontrar en la palabra del Señor y que deberíamos tener en cuenta. Hemos visto entonces el primer aspecto, que es la enseñanza. Vamos a ver otros aspectos más. La instrucción. Proverbios capítulo 22 en el versículo 6 dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el siguiente aspecto es instruirlos, ¿no? O sea, enseñarles, pero también instruirlos. ¿Y en qué los vamos a instruir? Los podemos instruir en muchas cosas, los podemos instruir en valores, los podemos instruir en buenos modales, pero sobre todas las cosas, y de aquí van a venir los otros aspectos también, los vamos a instruir en la palabra de Dios. Digo que de aquí parten los valores, parten aún los modales que nuestros hijos van a adquirir, y que sobre todo tener en cuenta que los primeros años en la vida de nuestros hijos son fundamentales. Entonces, el siguiente aspecto es que los vamos a instruir, y los vamos a instruir en la palabra de Dios. Decíamos de manera diligente, es decir, de manera constante, con insistencia. Esto quiere decir que no nos podemos cansar, que debemos cumplir con este mandato del Señor de manera frecuente, de manera persistente. No podemos en ningún momento pensar que nos hemos cansado. Aun si así fuera, la vida de nuestros hijos está en juego. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Instruirlos no solamente para ahora, sino instruirlos para la eternidad. Algo que tenemos que entender, que parte de esa instrucción es enseñarles a obedecer de una manera disciplinada. Enseñarles la obediencia, dicho en otras palabras, enseñarles la obediencia a través de la disciplina amorosa. Durante todos los años que los criamos. Y hago esta salvedad y quiero de alguna manera subrayar: disciplina amorosa, porque muchas veces confundimos y creemos que la disciplina siempre está ligada al castigo físico, y eso no es así. Una disciplina amorosa. Y no digo que en ocasiones quizá no vaya a ser necesario. Sí, puede ser necesario, pero no podemos asociar siempre la palabra disciplina con el castigo físico. La disciplina es enseñarles, darles la enseñanza de la palabra del Señor y hacer de los mandamientos, de lo que Dios nos dice en su palabra, el estilo de vida, formarlos en el estilo de vida de un creyente, de un cristiano, de una persona temerosa de Dios, de una persona que cuando pasen los años no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Entonces,
o enseñarles la obediencia a través de la disciplina amorosa durante los años que los criemos. Otros pueden ayudar, o estos aspectos pueden ayudar en la vida de nuestros hijos. Cuando hablamos de instrucción, pueden también haber otras personas que colaboren con la instrucción de nuestros hijos, como los maestros de la escuela dominical o el pastor de la iglesia. Sin embargo, amadas hermanas, la responsabilidad es nuestra. Hay creyentes a veces que están confiados en que, y han no solamente confiado, sino que han pretendido que la responsabilidad de enseñar a sus hijos recaiga sobre los maestros de la escuela dominical o sobre los pastores de la iglesia. Sin embargo, hermana, es tu responsabilidad. ¿Qué pasa con las creyentes que han entendido que los que tienen que enseñar a sus hijos son terceros, son otros menos ella? Que cuando sucede algo, van creciendo los hijos y tristemente no crecen de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, no tienen los valores establecidos en la palabra del Señor, no han adquirido hábitos piadosos, pretendemos echar la culpa a otros de lo que realmente es nuestra falta de diligencia. Entonces, pastores, maestros van a contribuir, van a aportar. Sin embargo, la responsabilidad es de nosotras como madres. Muy bien, seguimos entonces aprendiendo de lo que nos dice la palabra del Señor. Nuestros hijos entonces necesitan que les enseñemos con diligencia. Y quiero marcar esto de una manera en particular. Quisiera decir que esto es una urgencia. Hay muchos agentes que están instruyendo constantemente a nuestros hijos. Los medios de comunicación, los programas que pueden ver a través de la televisión y también el acceso que tienen tan fácilmente ahora al internet. No los podemos quizá encerrar en una burbuja y excluir de lo que nos está tocando vivir. Ahora que la educación exige que sea a distancia y que exige el uso del internet. No podemos decirles no estudies, pero lo que sí podemos hacer es nosotras enseñarles con diligencia esos valores y esos principios cristianos que están basados en la palabra del Señor. ¿Por qué es importante que nosotros los instruyamos con fidelidad? Recuerda, hermana, que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos pecaron incluye a nuestros hijos, a los tuyos y a los míos. Y el hecho de instruirlos, de enseñarles el camino a través de la palabra del Señor, les estamos enseñando que también necesitan la salvación de su alma, que necesitan ser salvos. De tal manera que el instruirlos quiere decir que no les vamos a permitir que hagan sus propios deseos, porque esto va a repercutir negativamente en su formación y desarrollo. Entonces, si hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y encima se les permite hacer sus propios deseos, entonces van a desarrollar hábitos y también van a desarrollar prácticas pecaminosas. Y si una vez que los hábitos pecaminosos se arraigan en la vida de nuestros hijos, entonces son más difíciles de corregir. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, que seamos diligentes y sobre todo cuando son niños. El peor error, hermana, que estás empezando a criar hijos es pensar que tus niños son tan pequeños que no entienden lo que dice la palabra del Señor. De hecho, si se las mostramos tal como está, no la van a entender porque no están en la capacidad de entenderlo. Pero si tú como madre responsable los instruyes en la palabra del Señor, les marcas el camino,
desde pequeños, entonces, hermana, podrás cosechar luego el futuro de tus hijos, que van a ser personas temerosas de Dios, con valores basados, principios basados en las Sagradas Escrituras. No esperes a que tus hijos sean adolescentes, no esperes a que tus hijos sean grandes, cuando ya han arraigado todos esos hábitos pecaminosos, que va a ser difícil de corregir, va a ser más difícil de corregir. Dijo en una ocasión un reformador, y quiero leer las palabras textuales de lo que dijo él: no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan derechos si los instruyes cuando son pequeños, pero tratar de enderezarlos una vez que se les ha permitido hacer las cosas mal no es asunto fácil. Por lo tanto, amada hermana, debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como nos dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4, que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuelvo a incidir en algo. Esa disciplina no quiere decir que cuando tú vayas a corregir lo hagas de una manera alterada. A veces hablamos tanto del amor de Dios y tristemente mostramos muy poco de Él. Hablamos de que Cristo los ama, y aun cuando les decimos que Cristo los ama, quizá elevamos el tono de voz, quizá hasta nos exaltamos de tal manera que qué amor podrían entender ellos. No digo que en ocasiones no sea necesario levantar el tono de voz, sí, en ocasiones, pero cuando requiere que les enseñemos, cuando requiere que los instruyamos, recuerda que el amor es la base de toda relación. Muy bien, entonces, cuando vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia, amén, tener en cuenta algo importante: nunca es demasiado temprano para comenzar la instrucción espiritual de nuestros hijos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Desde cuándo? Desde que son muy pequeños, instruirlos en la, valga la redundancia, la instrucción espiritual desde temprana edad. Entonces podemos formar hábitos espirituales, piadosos en la vida de nuestros hijos. El tercer aspecto, y que hemos mencionado algo, que toda relación está basada en el amor, incluso la instrucción, es justamente el amar a nuestros hijos. El llamado supremo de Dios a amar a nuestros hijos. Y digo llamado supremo porque nos enseña esto la palabra del Señor. Examinemos un momentito lo que dice Tito capítulo 2, versículo 4, y que habla justamente a las mujeres ancianas de la iglesia, hablando de las hermanas maduras en la fe, ¿no? Maduras en la fe, mujeres piadosas, mujeres creyentes, que enseñen a las mujeres más jóvenes. ¿A qué? Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El amar a nuestros hijos. Jamás podremos decir que amamos a Dios cuando estamos descuidando a nuestros hijos. No podemos decir, el Señor es el primero en mi vida, y usar esto como excusa para descuidar el cuidado de nuestros hijos. Es verdad, el Señor es el primero en
nuestra vida y nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, pero justamente parte de tener centrada nuestra vida en Dios es el amar a nuestros hijos, el cuidar de ellos y ver los aspectos que hemos visto anteriormente. Entonces, dice, exhorta que las mujeres ancianas, las mujeres maduras en la fe, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. El amor es la bendición más grande en el hogar. El amor. Y nosotras como esposas y como madres somos el centro natural de ese amor. Hay que cultivar entonces el amor hacia nuestros hijos. Hay que mostrar ese amor. Hay tristemente padres que dicen, a mí nunca mis padres me dijeron que me amaban y sin embargo yo sabía que me amaban. Es verdad, puede ser que esa sea tu realidad, pero no podemos basar la crianza de nuestros hijos en las realidades nuestras, en las realidades que hemos vivido cada uno en nuestros propios hogares. Hay muchas cosas que nos van a servir de ejemplo y que nos van a ayudar en la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, la primera fuente para la crianza de nuestros hijos tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, las muestras de afecto, el decirles palabras amables, el demostrar nuestro amor a través de expresiones. Ellos necesitan oír que los amamos, ellos necesitan oír que los queremos, ellos necesitan sentir a través de nuestras acciones que realmente nos importan, que son valiosos para nosotros, que son una bendición en nuestra vida. Porque eso es lo que son. Por eso el tema del día de hoy, valorando la maternidad. El valorar la maternidad nos lleva a entender esto, que cada uno de nuestros hijos son una bendición en nuestro hogar. Entonces, hay que cultivar el amor hacia ellos, hay que darles muestras de amor y nuestro amor leal obrará maravillas en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Hay que aprender a pedir perdón, hermanos, hermanas. A veces pensamos que como madres no tenemos que pedir perdón, pero hay que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Hay que aprender a pedir perdón cuando ofendemos. Hay que aprender a pedir perdón cuando herimos. Y esto no quiere decir ahora que cuando tú vayas a amonestarlos, también luego te sientas culpable. No, hermana, encuentra el equilibrio. Si es una ofensa, si es algo que los has lastimado, que los has herido, es momento de pedir perdón. Pero si es algo que es parte de la instrucción, que es parte de el disciplinar, el formar hábitos piadosos en su vida, es algo por lo que no tienes que pedir perdón. Ese es tu deber como madre. Entonces, las muestras de afecto, hermanas, la expresión del amor hacia nuestros hijos es muy importante en el corazón y en la vida de ellos. Otro aspecto importante es el valorar a nuestros hijos, el valorar ser mamás. Por eso el tema de hoy es valorando la maternidad. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que nos muestran a mujeres que realmente valoraron el ser madres y su labor la ejercieron con diligencia, con cuidado y se vieron luego los frutos. Y es importante, hermanas, que nosotros seamos muy diligentes porque queremos ver esos frutos. Vamos a leer Salmo 127:3 que leímos al inicio, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Debemos valorarlos, debemos saber que son eso, herencia de Jehová. Muchas personas se pelean por la herencia que sus padres les dejaron. Ya está, han perdido vínculos de afecto y de amor entre la propia familia por algo material, algo que no perdura.
algo que es pasajero, algo que no llevaremos a ningún lugar. El día que nosotros partamos de esta tierra y que nos vayamos al encuentro con el Señor, no nos vamos a llevar nada de lo que poseemos acá. Sin embargo, mire cómo las personas tienen sus ojos puestos en las cosas materiales. Pero acá nos está hablando de algo que es mucho más grande. Nos ha dado Dios una herencia. Cuando habla de herencia está hablando de algo de mucho valor, y eso de mucho valor justamente son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Muchas mujeres en la Biblia, decía hace un momento, captaron esta visión de valorar a sus hijos y valorar la maternidad. Quiero mencionar algunas de ellas. Sara deseó y esperó un hijo por aproximadamente 25 años. ¿No crees que eso es razón suficiente para que veamos que esta mujer valoró realmente el ser madre? Aprendió ese valor. Mire lo que dice Génesis 21, versos 5 y 6. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Habían sido padres, había valorado el hecho de ser madres. Otra mujer que podemos ver en la Biblia que valoró la maternidad es Rebeca, una mujer que fue estéril. En el capítulo 25 del libro de Génesis, en el versículo 21, leemos de la siguiente manera. Génesis 25, 21 dice: Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Deseaba un hijo, y su esposo oró por ella, y Dios se lo concedió. Esa fue Rebeca. Encontramos a otra mujer, Raquel, que deseaba también tener hijos. Nos vamos a Génesis capítulo 30, versículo 1. Y dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Quiero enfatizar en este verso el deseo de esta mujer realmente de ser madre. Valoraba el ser madre. Vemos a Ana, también Ana de la Biblia, otra mujer que deseó tener hijos, se lo pidió a Dios y hasta hizo un voto a Dios. Miremos Primera de Samuel, que estoy segura que muchas han leído ya este pasaje, en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una mujer que valoró la maternidad. Y nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Elizabeth, que deseaba también tener un hijo. En Lucas capítulo 1, vamos a ver el verso 25, lo que nos dice la palabra del Señor. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Gloria al Señor. Mujeres que valoraron ser madres. Y yo quisiera mencionar una más, Jocabet. Si bien es cierto, quizá ella no era estéril, ella tuvo hijos, pero valoró el ser madre y valoró la maternidad de tal manera que el corto tiempo que pudo estar con Moisés, ella lo instruyó de tal manera que nos dice luego Hebreos que siendo ya Moisés un hombre, hizo la elección correcta. Decidió renunciar a ser llamado el hijo de la hija del faraón y prefirió pasar todos los vituperios, todos los problemas, las dificultades con el pueblo de Dios,
Dice que desechó los deleites temporales del pecado. Pero ¿quién tuvo que haber ejercido una influencia poderosa en este hombre, porque ya era un hombre cuando nos relata Hebreos? Definitivamente su madre, que asumió la maternidad de una manera diligente. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas mujeres, vamos a decirlas en tránsito, que no se cansan de hablar y de quejarse porque se sienten desdichadas de criar hijos. Y mire lo terrible. ¿Qué sucede? La sociedad lamentablemente las hace sentir así. Les hace sentir hoy en día a las mujeres que si no se pueden desarrollar académicamente, si no se pueden desarrollar socialmente, si no se pueden desarrollar en las diferentes áreas de su vida, la culpa la tienen sus hijos. No lo dicen directamente, pero las cosas que publican, las cosas que dicen, enseñan esas cosas que no puedo decir que son verdades porque se habla definitivamente en ignorancia de las Sagradas Escrituras. Mire cómo hay mujeres que se sienten, decíamos, tan desdichadas que incluso hablan de sus hijos de una manera despectiva, ¿no? Y un término muy común que a veces dicen algunas mamás, estos mocosos, hablan así de sus hijos, ¿no? Cuando no han tenido quizá presente lo que verdaderamente son, como habíamos leído hace un momento lo que dice la Escritura, herencia de Jehová, es decir, algo de gran valor, algo que tiene un gran precio, vamos a decirlo de alguna manera, y no un precio material, sino la bendición de Dios. Otras usan otros adjetivos similares como estos, ¿no? Se refieren a ellos con desdén. Y realmente esto es una tristeza, porque volvemos a decir lo que dice la Escritura, los hijos son una bendición. Es el honor que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres de ser madres. Entonces, la maternidad es un privilegio y nuestros hijos son corona de gloria. Quiero terminar esta breve reflexión con algo que se publicó hace un tiempo en algunos medios de comunicación y decía de la siguiente manera, se lo quiero mencionar para que usted pueda sopesar esta maravillosa bendición que Dios nos ha dado. Se publicó en un periódico sobre un caracol de menos de 1 centímetro de tamaño. Y este caracol entró en la lista de especies en peligro de extinción. La historia habla también de los elefantes y dice que las hembras solo pueden tener un bebé cada 4 años. Por eso se considera cada cría de un valor incalculable. Estamos hablando de un caracol y estamos hablando de un elefante. La pregunta es, ¿qué sientes tú respecto a tus hijos? ¿Lo valoras? ¿Lo proteges? ¿Lo cuidas? ¿Consideras que cada uno de ellos es de un valor incalculable? Los animales pueden ser especies, pero nuestros hijos fueron creados a imagen de Dios. Ellos son los que en verdad tienen un valor incalculable. Es triste ver mujeres que han encontrado en sus hijos la justificación para su falta de consagración. Han encontrado en sus hijos la excusa para su falta de búsqueda de Dios. Cuando se casan, oran por un hijo. Y cuando Dios les da ese hijo por el cual han orado, ahora se vuelven el pretexto y la razón por la cual hasta dejan de congregar. Bueno, en tiempo en que se puede congregar. Pero ahora quizás no podemos estar en la iglesia, pero se ha vuelto también el pretexto de algunas mujeres que por el hecho de criar hijos no pueden buscar a Dios.
Eso es una falsedad, amada hermana. Eso no es verdad. Es tiempo que las madres cristianas entiendan que criar hijos es de incalculable valor, que cada hijo tiene un valor incalculable, que son la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué tal les parece si en este momento nos acercamos a Dios en oración y vamos a pedirle perdón si estamos fallando quizá como mamás? Si estamos fallando en la tarea de enseñar, de instruir, en la tarea de amar, de valorar a cada uno de nuestros hijos. Si de repente no se nos ha cruzado a veces por la mente incluso que nuestros hijos son de incalculable valor. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a pedirle perdón, pero también vamos a hacer un compromiso con Dios. Porque no se trata solamente de decirle, Señor, perdóname. Se trata también de hacer un compromiso con Dios, que nos vamos a esforzar, que vamos a procurar nosotras, vamos a poner de nuestra parte en ser diligentes en esta tarea maravillosa, en esta hermosa responsabilidad, en este privilegio tan grande que Dios nos ha dado de ser madres. Acompáñame en oración, vamos a acercarnos a Dios, que Dios nos ayude a criar hijos para Él, saber que es posible, que con la ayuda de Dios es posible, que no nos podemos cansar, que no podemos renunciar a esta tarea, que tenemos que entender que son herencia de Jehová nuestros hijos. Acompáñame a orar, hermana. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. En esta tarde nos acercamos a ti, Señor, primeramente para pedirte perdón. Para pedirte perdón, Señor, si hemos sido negligentes en la crianza de nuestros hijos, si no hemos valorado la maternidad como debiéramos, Señor, si hemos sido, Señor, dejadas en la crianza, en la enseñanza de tu palabra, si no los hemos instruido, Señor, si no hemos contribuido en formar hábitos piadosos en la vida de nuestros hijos. Señor amado, necesitamos tu ayuda, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta maravillosa tarea. Dios amado, gracias por cada uno de nuestros hijos. Gracias porque es la herencia que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a cuidarlos. Señor, ayúdanos a criarlos para ti. Ayúdanos, Señor, a instruirlos. Dios bendito, en tu palabra, Señor. Padre amado, en disciplinarlos de manera amorosa, Señor. Oh Dios bendito, ayúdanos a vivir tu palabra, Padre Santo. Oh Señor de la gloria, ayúdanos, Señor, en esta tarea. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, pero reconocemos también que si nos ponemos en tus manos, Dios bendito, podemos, Señor, cumplir con responsabilidad, Señor, esta tarea que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos y en este momento, Señor, queremos pedir por los hijos de cada hermana que nos acompaña en sintonía de las diferentes iglesias, de los diferentes lugares, Señor. Queremos pedirte por cada hijo, Señor, que tú nos has dado. Oh Dios de la gloria, queremos pedirte, Señor, que puedan tener, Dios eterno, un encuentro contigo. Oh Señor amado, que el temor tuyo nunca se aparte de sus corazones. Queremos pedirte, Señor, por cada uno de nuestros hijos, que les des la sabiduría, Señor, para tomar decisiones adecuadas. Oh Señor amado, que los guardes del mal y del malo. Oh Señor, cércalos con tu poder, Señor. Oh Señor, nuestros hijos son tus hijos, Señor. Guárdalos, Padre bendito, líbralos, Señor, de toda acechanza del diablo. Oh Dios eterno, los ponemos en tus manos y nos ponemos también nosotras como madres en tus manos, Señor.
Gracias te damos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque nuestros hijos son una bendición en nuestros hogares. Oh Dios bendito, abre nuestra mente para comprender estas verdades y que podamos, Señor, formarlos en el amor y en el temor tuyo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y nos ponemos en este momento en tus manos como mamá, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias, amadas hermanas, al Señor. Gracias también por la palabra de Dios que nos abre la mente, nos abre la visión. Amén. Y podemos entender que Dios nos ha dado bendiciones, que tenemos que valorarlas, que tenemos que cuidarlas y que tenemos que poner todo de nuestra parte para hacer lo mejor posible para Dios. Desde aquí un abrazo fraterno a cada una de mis hermanas que nos sintonizan y nos acompañan en cada programa. Dios nos ayude, Dios le ayude, amada hermana, es nuestra oración por cada una de ustedes, que el Señor sea quien nos instruya y nos capacite en el rol que Él nos ha dado como mujeres. Desde aquí un abrazo fraterno, amadas hermanas, y hemos llegado al final de su programa Mujeres con Propósito. Recuerde compartir esta página con todos sus familiares, con las mujeres que usted conoce, con las madres que usted conoce, con todas sus amigas. Compártala, hermana, y oramos que sea siempre de bendición. Un abrazo, Dios la bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito.